Hoy en Mente Cultural hablamos sobre por qué Rusia y la OTAN se odian. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo para entender cómo empezó todo. La OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, se fundó en 1949. Su principal objetivo era defender a Europa Occidental de una posible invasión de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, un periodo en el que el mundo estaba dividido entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. La OTAN comenzó con 12 países, pero con el tiempo ha crecido y ahora tiene 30 naciones miembros. Una de las reglas más importantes de la OTAN es el artículo 5, que dice que si un país miembro es atacado, todos los demás deben ayudar a defenderlo. Por otro lado, la Unión Soviética no se quedó de brazos cruzados. En 1955 creó su propia alianza militar llamada el Pacto de Varsovia. Esta alianza incluía a varios países que apoyaban a la URSS. Durante décadas, la OTAN y el Pacto de Varsovia representaron los dos lados opuestos de la Guerra Fría: Estados Unidos y sus aliados contra la URSS y los suyos. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, muchas personas pensaron que las tensiones entre Rusia y la OTAN desaparecerían. Sin embargo, eso no ocurrió. En lugar de calmarse, las tensiones continuaron porque la OTAN empezó a expandirse hacia el este, es decir, comenzó a incluir en su alianza a países que antes estaban bajo la influencia soviética, como Polonia, Hungría, la República Checa y las repúblicas bálticas, es decir, Estonia, Letonia y Lituania. Rusia vio la expansión de la OTAN como una amenaza porque la alianza militar estaba cada vez más cerca de sus fronteras. Los conflictos en Ucrania y Georgia muestran claramente cómo la expansión de la OTAN ha empeorado las tensiones con Rusia. En 2014, Rusia se anexó Crimea, una península que pertenecía a Ucrania. Este movimiento fue condenado por la OTAN y por muchos países de Occidente, ya que lo vieron como una invasión ilegal. Crimea es muy importante para Rusia, no solo por su historia, sino también porque tiene una ubicación estratégica clave para el ejército ruso, ya que allí se encuentran bases militares importantes. Además, en 2008 hubo una guerra entre Rusia y Georgia. Una de las razones principales de este conflicto fue que Georgia quería unirse a la OTAN, lo que a Rusia no le gustaba en absoluto. Rusia no quiere que países tan cercanos a su frontera se unan a una alianza militar que considera una amenaza. Estos conflictos son ejemplos de cómo la expansión de la OTAN hacia el este ha provocado respuestas agresivas de parte de Rusia. Para entender mejor la magnitud de esta rivalidad, veamos algunos números que muestran el poder militar de la OTAN y Rusia. La OTAN, que incluye a 30 países, tiene un ejército combinado de alrededor de 3.500.000 soldados activos. Además, su presupuesto de defensa es inmenso, alcanzando en 2023 $1.2 billones. Por otro lado, Rusia tiene aproximadamente 1 millón de soldados activos. Aunque este número es más pequeño comparado con la OTAN, Rusia ha invertido mucho en modernizar su ejército y en desarrollar armamento avanzado. Sin embargo, su presupuesto de defensa es mucho más modesto, rondando los $86.000 millones al año. A pesar de la diferencia en tamaño y presupuesto, Rusia sigue siendo una potencia militar muy fuerte, con un arsenal nuclear considerable y una influencia importante en la región. El territorio y la geopolítica juegan un papel muy importante en esta rivalidad. Para entenderlo mejor, pensemos en el mapa de Europa y en la posición de Rusia, que es el país más grande del mundo, en términos de territorio, y siempre ha valorado mucho su seguridad territorial. Durante siglos, ha tenido que defenderse de invasiones y ataques, por lo que el control de sus fronteras es una de sus principales preocupaciones. Por otro lado, la OTAN se está expandiendo hacia el este, lo que significa fortalecer la seguridad de Europa y proteger a sus miembros de posibles amenazas. Muchos de los países que se han unido a la OTAN lo han hecho porque quieren sentirse seguros frente a una posible agresión de Rusia. Esto crea un círculo de desconfianza. La OTAN se expande para protegerse, pero esa expansión hace que Rusia se sienta amenazada y reaccione de manera agresiva. El futuro de la relación entre la OTAN y Rusia es incierto. La OTAN continúa su expansión, lo que sigue preocupando a Rusia, y el conflicto en Ucrania es un recordatorio constante de cómo las tensiones pueden escalar rápidamente.
Además, el mundo está cambiando rápidamente con la aparición de nuevas tecnologías y formas de conflicto, como la guerra cibernética y la inteligencia artificial. Esto significa que la rivalidad entre la OTAN y Rusia podría tomar formas que aún no comprendemos completamente. Es difícil predecir cómo evolucionará esta rivalidad, pero lo que está claro es que seguirá siendo uno de los temas más importantes en la política internacional. La relación entre la OTAN y Rusia afecta no solo a Europa, sino al mundo entero, ya que cualquier conflicto entre estas potencias tendría consecuencias globales. En resumen, la rivalidad entre la OTAN y Rusia es un tema complejo con raíces profundas, tanto en la historia como en la geopolítica. Desde la caída de la Unión Soviética, la OTAN ha buscado expandirse hacia el este con el fin de proteger a sus miembros y garantizar la seguridad colectiva. No obstante, Rusia percibe esta expansión como una amenaza directa a su seguridad y a su influencia en las regiones cercanas, lo que ha intensificado las tensiones y generado desconfianza mutua entre ambas partes. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte. ¡Adiós!